The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días a todos. Soy Ricardo González del Valle, consejero delegado de Ambisalud y también socio director de Aire Limpio. Os doy la bienvenida a todos a este webinar que hemos organizado. Welcome to GoToWebinar, Web Events Made Easy. Hola. Hola. Ahora. Sí, disculpen, ha habido un problema técnico en el audio y por eso hemos tenido que parar durante unos instantes. Empieza nuevo. Bueno, dado que hemos tenido un problema técnico, les pido disculpas y también les pido disculpas a aquellos que ya han escuchado parte, pero vamos a vernos en la obligación de volver a empezar. De nuevo les pido disculpas, lo siento mucho. Bueno, sí. Hablábamos, vamos a empezar desde el inicio. Bueno, Ambisalud, empresa de servicios de inspección y consultoría para la edificación. Lo que voy a enfocar es la certificación energética de edificios dentro de un contexto más amplio, de un contexto genérico de eficiencia energética. La eficiencia energética es un concepto que se está poniendo de moda y, como todos sabemos, en los últimos tiempos pues nos están bombardeando con un conjunto de ideas en torno a esta idea original o esta idea matriz, digamos, de la eficiencia energética. La eficiencia energética, al fin y al cabo, la rodeamos de un conjunto de conceptos como son temas relacionados con monitorización, con las empresas de servicios energéticos, conceptos como Smart Cities, etcétera. Y últimamente incluso también estamos incorporando este nuevo concepto de la certificación energética de edificios existentes. Yo creo que al final todo este conjunto de ideas, todo este conjunto de conceptos, no nos queda más remedio que sistematizarlos, que combinarlos de alguna forma y hacer una planificación de la gestión energética de nuestros edificios y, al fin y al cabo, pues simplemente considerar la certificación energética como una etapa o un paso más dentro de este conjunto, dentro de esta maraña de ideas. La eficiencia energética, que para mí es un poco la idea sobre la que puede girar todos estos conceptos, hay una definición que a mí me gusta, que es como concepto la optimización de la cantidad de energía que necesitamos para el suministro de productos y servicios, sea en industria cuando hablamos de productos o sea cuando hablamos de servicios. Cuando hablamos de servicios, pues sea el hecho de dar un confort y unas condiciones ambientales adecuadas en los edificios, de tal manera que obviamente esto requiere un consumo energético. Entrando en el detalle concreto de la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el certificado al final no es más que una etiqueta que representa el consumo de energía de un edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación,
Y esta demanda al final se representa con un formato de letra, una letra que va desde la A a la G. No es el único método, luego veremos que hay otros países que han optado por unas formas continuas y veremos también el impacto que eso ha tenido. Y lo que es interesante pues es que desde hace unas semanas se ha convertido en una obligación legal, como ya ocurría en otros países de Europa. Desde el 5 de abril del 2013 se aprobó en Consejo de Ministros y desde el 1 de junio es obligatorio el mostrar estas etiquetas en algunos edificios. ¿A qué edificios le corresponde poseer y exhibir el certificado? Pues edificios de nueva construcción, edificios o partes de edificios que se vendan o alquilen, edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie más de 250 metros, edificios o unidades de edificios de titularidad privada que sean frecuentados por el público con más de 500 metros y, como dice aquí, siempre que les sea exigible, interpretando esta idea como que solamente lo tienen que hacer aquellos que se vendan o alquilen. El resto de edificios, lógicamente, pues puede someterse a esta presentación o esta exhibición de la etiqueta siempre que lo desee, un esquema voluntario. El que debe solicitar el certificado, pues el promotor o el propietario del edificio o de una parte del mismo, evidentemente que sea nuevo o existente, y además es el que debe encargar la certificación. La forma en la que todo este proceso pues se puede llevar a la práctica se iniciaría con el propietario recopilando información del edificio, recopilando presupuestos de posibles empresas o personas certificadoras, selecciona un técnico que toma datos y mediciones, que realiza su calificación energética con algunas propuestas de mejoras, que se entrega al propietario, se registra en el órgano de la comunidad autónoma competente, que hoy por hoy todavía no está claro cómo y quién lo va a hacer, y finalmente esto da lugar a un certificado que el propietario podrá exhibir frente a un comprador o un arrendatario, un potencial inquilino. El modo depende un poco también del software que utilicemos, pero el modo o la forma en la que se muestra la información es algo parecido a esto, como decía antes, con unas letras de la A a la G y un valor, con indicadores también parciales de calefacción, refrigeración, etc. Y nos dará el software demandas por calefacción, refrigeración y nos permitirá incluir las medidas de mejora que se consideren necesarias. ¿Por qué hay que certificar? Bueno, lógicamente es una obligación legal para la compra-venta o arrendamiento, hay que hacerlo simplemente porque lo pide la ley. También se cambia la forma en la que antiguamente se hablaba de la inspección técnica de edificios, ahora se habla del informe de evaluación de edificios. Puede suponer un incremento del valor patrimonial y la competitividad del edificio, pero claro, esto probablemente será así cuando se obtenga una letra buena. Una letra G pues no nos va a incrementar mucho el valor patrimonial. Y en principio pues puede ayudar al ahorro en el consumo, pero la simple certificación no va a ser suficiente, obviamente. La certificación tendrá que ir acompañada de la toma de las medidas de ahorro que se estimen. La certificación no tiene más valor que el informativo a priori. ¿Qué software debemos emplear? Bueno, se puede emplear el LeaderCalendar, que normalmente lo vamos a utilizar cuando la información de la que dispongamos sea fiable y en cantidad. Y luego podemos utilizar métodos simplificados como el CX y el C3X. En este caso probablemente tendremos que hacerlo cuando tengamos poco tiempo, presupuestos más ajustados o información más limitada. Es interesante y es una información que está fácilmente disponible a través de los manuales de los diferentes software. Es interesante hacer una comparación de lo que ocurre cuando certificamos el edificio con Calendar y con, por ejemplo, el CX. A medida que vamos bajando en la calidad, digamos, en la letra, a medida que vamos bajando en la letra, nos vamos separando potencialmente,
nos vamos separando potencialmente en cuanto a la letra que podríamos alcanzar. Para edificios de categoría E podríamos estar perdiendo una o incluso dos letras en aproximadamente un 10% de los casos, un 20% casi de los casos, si lo hacemos con Kallener o si lo hacemos con un método simplificado. Siempre a favor de Kallener. Kallener va a ser más preciso que los métodos simplificados. Entonces, el decidir qué software emplear a veces puede tener una cierta incidencia, ¿no? Pero normalmente para letras no muy altas, pues la diferencia no va a ser tan grande. Puede ser interesante hacer el ejercicio de hacer una certificación con un método simplificado y plantearse la opción de ir a líder Kallener, que es más complejo y costoso, en caso de tener una duda razonable y plantearnos la posibilidad de subir alguna letra. Como decía un poco al principio, y recordando esa maraña de ideas que comentaba en mis primeras diapositivas, la certificación fuera del contexto de la gestión de la energía pues va a ser poco útil en realidad, va a ser una foto, pero la tenemos que meter dentro de un concepto de gestión y de un concepto de gestión planificada, porque si no, por sí sola, como digo, va a ser bastante limitado. Yo creo que los sistemas de gestión, como puede ser los sistemas basados en la norma ISO 50001, pues nos van a dar todo un conjunto de ideas y de claves que van a permitirnos hacer una gestión eficiente de la energía. No importa que luego certifiquemos con alguna entidad como AENOR u otra cualquiera, es más interesante el aplicar todos estos conceptos, el aplicar todas las ideas que nos da la norma y la acreditación es opcional, ¿no? Pero el utilizar esta metodología como forma de gestión de la energía es muy interesante. O a veces simplemente, si no nos queremos complicar en exceso la vida, podemos jugar con las tres ideas básicas, ¿no? Optimizar el precio de la energía, básicamente jugar a tener el precio más bajo de los kilovatios o jugar a no pagar exceso de potencias o cosas de este tipo. Vamos a ser capaces a lo mejor de ahorrar hasta un 5%. En una segunda fase, monitorizar el consumo, es decir, identificar ineficiencias de lo que consumo cuando teóricamente no estoy consumiendo, por las noches o fines de semana, este tipo de ideas típicas que surgen cuando monitorizamos. Aquí podremos irnos a ahorros del 5 al 15 y finalmente, cuando queremos superar estas barreras, no nos va a quedar más remedio que invertir en instalaciones nuevas o reformar las existentes, y con esto sí que podremos alcanzar reducciones ya considerables de 15 o hasta incluso el 50%. Sin embargo, volviendo a la idea de la certificación, yo creo que el principal éxito de las etiquetas es que han hecho visibles la eficiencia energética. Aquí se muestran algunos de los ejemplos de cómo se está presentando esta información en Europa. Y sí que es verdad que al final, de una forma muy fácil y para el profano, somos capaces de, con un simple vistazo, saber, nos hablan de un edificio y saber cómo de eficiente es ese edificio energéticamente. Con todas las posibles imprecisiones que pudiera tener, pero nos da una foto relativamente interesante. Otro concepto que tenemos que tener en consideración es la relación entre las etiquetas energéticas y los códigos técnicos de la edificación. En teoría, si se hicieran códigos técnicos de muy alta calidad, deberíamos ser capaces de que simplemente cumpliendo ese código técnico tuviéramos un edificio de alta eficiencia energética. Pero bueno, no todos los códigos ayudan en ese sentido. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la tipología de códigos de edificación. Esto no se refiere solo al español, obviamente, sino en general a todos los tipos de códigos técnicos de la edificación. En los años 70, los códigos tenían como base la prescripción. Básicamente casi te estaban diciendo usa esta tecnología. Eran códigos simples que no nos suponían un problema en cuanto al diseño porque ya nos guiaban, pero nos restringían mucho nuestras posibilidades, ¿no? En los años 80 se empezaron
a incorporar códigos prescriptivos en los que se vio que muchas veces el utilizar unas tecnologías fijas nos generaban problemas porque al ir usando una tecnología y otra a veces se producían interferencias, digámoslo así, y de esta manera el concepto de ajuste de factores contrapuestos quiere decir que usábamos tecnologías fijas, pero cuando alguna influenciaba negativamente a otra, podíamos optar por alternativas. Nos complica un poco el diseño. En los años 90 empiezan a hablarse de códigos prestacionales. Aquí la idea es simplemente decir que el código técnico te dice tú tienes que conseguir una cosa, cómo lo hagas es cosa tuya. Aquí el problema es que el diseño pues se complica y teóricamente pues habría que emplear en muchas ocasiones herramientas de simulación. Yo creo que nuestro código se encaja dentro de este concepto como idea original, es un código a priori prestacional, pero en la práctica ha recogido aspectos de los códigos prescriptivos y muchas veces en la práctica ingenierías y arquitecturas pues hay tendencia a irnos a lo prescrito y dejarnos de inventos, entre comillas, ¿no? Es la forma más fácil de que nadie nos lo eche para atrás. El futuro es la utilización de códigos prestacionales, pero dice con confirmación de medida. Es decir, que el edificio una vez construido debemos monitorizar para confirmar que estamos cumpliendo el diseño. Aquí lo que no queda claro y todavía está por definir es qué pasa si no se cumple, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? Simplemente esto un poco para poner de manifiesto la importancia que tiene la relación entre las exigencias de la edificación y la clasificación energética que podemos obtener. Bueno, al margen de los aspectos de nuestro Real Decreto, que eso al fin y al cabo todos lo podemos leer y comprender perfectamente, lo que yo quería desarrollar un poquito más en esta presentación es qué ocurre en Europa, ¿no? ¿Qué está ocurriendo o qué ha ocurrido en los últimos años en Europa con con la certificación, con el etiquetaje de los edificios? Bueno, la certificación energética al final se ha consolidado como un elemento muy importante en la política energética y climática de la Unión Europea. La idea original es que los certificados deberían ser capaces de influir a los compradores para que estos adquirieran edificios o viviendas más eficientes. Luego vamos a ver una gráfica en la que muestro cómo de importante es la eficiencia energética dentro de todo el conjunto de factores que los compradores tienen en consideración a la hora de adquirir una vivienda. Y veremos que en ese sentido no ha sido tan exitoso. El origen de toda esta sistemática de certificación viene de la directiva que vulgarmente se denomina la EPBD del 2002/91/EC y luego su modificación del año 2010. En esta última todavía Europa ha apostado más fuertemente por la certificación energética, yo creo que sobre todo por esa idea que comenté ya anteriormente de la fuerte visibilidad que ofrece el hecho de tener una etiqueta y tener una forma sencilla de mostrar la calidad energética de los edificios. La situación en Europa, aquí vemos una relación de lo que ha ido ocurriendo en algunos países europeos, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, etcétera. Y bueno, la forma de dar una calificación en casi todos los países se basa en el cálculo simplemente, aunque en algunos luego también se incluye algún concepto de medida y se hace alguna corrección con respecto a medición. No solamente se dan unas calificaciones calculadas. En cuanto a fechas, pues el primer país que empezó a exigir la etiqueta fue Portugal en el año 2001 para algunos tipos de edificios. En el año 2002 Alemania, que también es uno de los primeros para edificios nuevos, y en el 2008 los existentes. Y aquí, bueno, veis, estas presentaciones luego estarán disponibles para que las podáis descargar y tendréis todos los datos
un poco más desarrollados. Pero bueno, un poco aquí lo que vemos es cómo han ido evolucionando en fechas desde el año 2001 hasta este año 2013, que nosotros hemos sido los últimos en incorporarnos, al menos de esta lista. Luego también hay un dato interesante, que es el número de etiquetas que se han emitido. Aquí veis algunos ejemplos. El país que más etiquetas ha emitido, bueno, de los países que más etiquetas han emitido son los alemanes, aunque no están aquí, no están especificados. Y luego pues tenemos algunos como Dinamarca, que han estado sacando aproximadamente entre 40 y 50.000 etiquetas al año. Aproximadamente el 50% ya están certificados, o Francia, que también en algunos tipos de vivienda pues llega hasta el 90%. Los que son viviendas de protección oficial. Luego también interesante ver que hay algunas estadísticas que se han realizado en Europa, y como se ve aquí, pues prácticamente las clases C, D son quizá las más frecuentes que nos encontramos. Yéndonos, por ejemplo, el caso de Países Bajos, es significativo, ¿no? Por grupos, clases ABC un 35%, máxima calidad, clases CD el 50% y los edificios peores un 39% aproximadamente. Bueno, es interesante ver un poco por dónde van saliendo, y también será interesante ver cómo vamos a ir evolucionando también en España. Otra información interesante es ver qué niveles o qué clases se incluyen en las etiquetas por países. En España tenemos de la A a la G. El resto de países hablan también de A a G, pero en algunos pues incluyen A++, etcétera. Los que ya están más avanzados pues empiezan a necesitar niveles de un poco mayor calidad, ¿no? Austria en este sentido es uno de los países punteros, o los Países Bajos. Luego, curiosamente, en Alemania no tienen un indicador por letras, sino que te dan un valor en kilovatios hora año por metro cuadrado, kilovatios hora por metro cuadrado y año, perdón. Y bueno, esto tiene un impacto luego lo vamos a ver como curioso, ¿no? Precio de los certificados, esto también es un tema muy interesante, y también hay una estadística hecha a nivel europeo. Aquí lo que se presenta es el precio estándar. Esto es por vivienda, se refiere a precio por vivienda, y lo que nos ponen debajo es esta cifra, es el promedio de salario, bueno, de coste salarial por trabajador. En Polonia pues están por debajo, en Polonia o Hungría están por debajo de los 100 euros. Por ejemplo, en Portugal oscilan alrededor de los 300, República Checa entre 500 y 800, España nos ponen en el entorno de los 800, pero porque se basa en Leader-Kalender. Esto es básicamente para nuevos edificios, lo que se ha ido haciendo hasta ahora. En Alemania hay una oscilación muy importante, desde 50 hasta 500, pero bueno, vemos que oscilamos en quizá un término promedio entre 300 y 400 más o menos, podría ser más cerca de 300 de término promedio por vivienda, repito. Bueno, hay también información interesante que viene de proyectos europeos que se han dedicado a preguntar a los usuarios, y hay uno que hablaba de la etiqueta perfecta. ¿Qué debería tener o qué debería tener el sistema de calificación energética perfecto? Y al final se han detectado una serie de ideas, ¿no?, que son de sentido común, pero que es interesante hablar de ellas. Lo primero, los usuarios pues deben saber que existe, ¿no?, conocer su existencia. Lo segundo, deben comprender la información que ofrecen las etiquetas. Lo tercero, confiar que lo que se contiene en esa etiqueta es válido, es fiable, digamos. Luego, que sea útil. Y por último, que la etiqueta, en base a toda esta confianza, utilidad, etcétera, motive para implementar las modificaciones, las recomendaciones, porque en última instancia el objeto de todo esto es que los edificios mejoren, no es solamente hacer la foto y que luego esa foto mejore. En este sentido, los resultados, aunque son de un conjunto de países muy reducido, pero es significativo,
por ejemplo, conocimiento de la etiqueta en Alemania, en Dinamarca, en Países Bajos o en Inglaterra hay un conocimiento alto, pero sin embargo en Finlandia o en Alemania, pues fundamentalmente predomina el desconocimiento. La gente no sabe siquiera que existen esas etiquetas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en España. No se han hecho este tipo de encuestas todavía. En cuanto a dificultad de comprensión de lo que quiere decir la etiqueta, pues aquí vemos por bandas. Normalmente parece ser que sí, que una vez que se conocen, digamos, en general el nivel de comprensión es alto. La gente suele entender lo que quiere decir la etiqueta, salvo en Alemania, y luego lo vamos a ver un poquito más claro. Aquí lo vemos, ¿no? El 77% de los daneses entiende esta etiqueta, que va de la A a la G, es muy clara, y sin embargo en Alemania el 40% solo entiende las etiquetas, porque son etiquetas hechas para ingenieros. Me dice el valor, un valor que va de 0 a 400, me dice, por ejemplo, en este caso, 228 kilovatios hora metro cuadrado año. Pero esto al usuario que no conoce excesivamente sobre el tema, pues le puede dejar un poco con la duda, ¿no?, de eso es bueno, malo, regular. En cuanto al tipo de recomendaciones, por número de recomendaciones, pues el sistema de certificación alemán está más basado en simplemente dar la etiqueta. No es por nada, sino simplemente porque ellos consideran que las recomendaciones se tienen que hacer de una forma más fiable. Luego, por ejemplo, los ingleses pues dan bastantes recomendaciones a raíz del etiquetado. O la confianza, pues en general hay un nivel de confianza elevado, en general en todos los países, de que lo que se ofrece allí es veraz. En cuanto a utilidad de los datos, pues varía mucho también. Países como Dinamarca o Alemania consideran bastante útiles los datos, y países como Inglaterra pues consideran que no es demasiado útil la información de las etiquetas. Luego comentaba al principio que se había hecho también una encuesta en países en los que ya las etiquetas han tenido su vida. Se han hecho unas encuestas con una serie de conceptos o una serie de aspectos que se tienen en consideración a la hora de adquirir una vivienda, y el coste de la energía que se ha mezclado, se ha juntado con el coste del agua, pues queda en un nivel relativamente bajo, ¿no? Nos importa mucho más que tengamos un pequeño jardín o que la propiedad no sea muy cara y que esté en una buena ubicación, etcétera, ¿no? El coste del agua a la energía es de los últimos 4. Luego también se ha identificado cuáles son las típicas acciones que los usuarios tienen más tendencia a implantar. La primera, con diferencia, pues es la más inmediata y más sencilla, que es reemplazar lámparas, y que en nuestro código, en nuestros sistemas de certificación, incluso sobre todo para vivienda, no se está teniendo mucho en consideración. Y luego pues cuestiones tipo instalar calderas, sustituir ventanas, aislamientos en techos, mejoras de controles, etcétera, ¿no? Y por último, las menos habituales, instalar energías renovables o preocuparnos de cuestiones relacionadas con ventilación. Bueno, yo creo que a medio o largo plazo lo que sería interesante sería que las certificaciones energéticas como elemento de visualización de la eficiencia energética nos sirvan para de verdad implementar actuaciones que ayuden a disminuir el consumo energético de los edificios. Aquí vemos un caso extremo, por ejemplo, en Alemania, en el que hemos pasado de 230 kilovatios hora por metro cuadrado de año en calor, en calefacción, y manifestado con una termografía de la fachada, a 17,5, aplicando pues conceptos de Passive House o cuestiones de este tipo, ¿no? Esto es un poco el objetivo final, de verdaderamente asegurarnos que conseguimos mejorar el parque de viviendas y que eso se manifieste en las letras como elemento de visualización de esta idea. Y finalmente, como conclusión, bueno, pues yo creo que la idea es, como he repetido en varias ocasiones en la presentación, asegurarnos que la certificación energética no es vista como un peaje, como un trámite, o como pongo aquí literalmente, como una ocurrencia de Bruselas que ahora nos mete otra cosa más, sino que de verdad pues
seamos capaces de incorporarla en nuestra planificación energética y que nos ayude a visualizar de forma muy gráfica cómo estamos mejorando nuestros edificios. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Paulino. Ahora vamos a abrir un pequeño turno de ruegos y preguntas. La verdad es que ha sido tremendamente interesante. Paulino, vamos a ver un momento. Perdonad que tenemos aquí un... Te doy... Vamos a ver... Deberíamos de estar los dos ahora deberíamos de estar en línea. Sí. No, todavía no, Paulino. A ver. Sí. Sí, estamos ya los dos en línea. Pues quizá pues pues darte las gracias, Paulino, por tu presentación, y a mí me gustaría preguntarte exactamente desde el punto de vista de un propietario gestor de edificios, un edificio de oficinas, ¿cuándo estaría esto en vigor o cuándo habría que empezar a certificar los edificios? Bueno, como comentábamos antes, cuando se hace una transacción de venta-alquiler, es cuando el comprador o inquilino puede exigirnos la etiqueta, o cuando incluso por el mero hecho de ponerlo, de anunciar ese alquiler o esa venta, pues estamos obligados a mostrar la etiqueta. Y esto a partir del 1 de junio de este año. Muchas gracias, Paulino. Y luego, con respecto también a los ahorros, a mí me ha llamado la atención, o sea, es un poco... bueno, la certificación sí pide o recomienda que se hagan recomendaciones de tipo de medida de ahorro energético, y es que qué tipo de ahorros esperados se pueden esperar o puede esperar un gestor de un edificio. Bueno, esto es bastante complicado de dar unas cifras generales, ¿no? Porque depende de muchísimos factores, cómo de viejo y eficiente sea nuestro edificio de partida, pero lo que típicamente se suele referir como cifras, como bandas razonables, una vez que nos metemos a hacer inversiones, son esos valores de entre un 15 y un 50%, una banda ancha, pero lógicamente depende de muchísimos factores, ¿no? Depende sobre todo de dónde partimos, de qué tipo de edificio partimos. Muchas gracias, Paulino. Pues hemos estado casi 180 personas atendiendo, hay bastantes preguntas. Voy a abrir un pequeño turno y bueno, pues y luego lo que sí podéis hacer es, si os animo, es que nos enviéis las preguntas por mail, tanto mi mail que bueno, pues que es que lo tendréis puesto en la web de Aire Limpio, o el mail de Paulino, pues os podemos enviar la presentación. Esta presentación ha sido grabada y se pondrá en la web a disposición del público. Pues un poco. Tenemos una pregunta de Juan. Perdón. A ver. Perdonad, porque esto... tenemos aquí una pregunta.
Alejandra García, yo no sé si Alejandra nos está oyendo. ¿Sí, Alejandra? Posiblemente no tiene una pregunta, pues pasamos a la siguiente. Sí, Daniel Aguilar, no sé si también ahora mismo tenía puesto una pregunta. No sé. Bueno, pues paso al siguiente. Tenemos una pregunta de Víctor Salguero. Sí, Víctor, ¿nos estás escuchando? Sí. Pues tienes a Paulino para preguntarle lo que quieras. Sí, la pregunta que tengo es la siguiente. Pues me gustaría saber si el certificado si lo tiene que realizar alguna empresa determinada o es libre de elección del propietario o va a haber una empresa, tiene que haber empresas dadas de alta para este tipo de certificación o qué empresas o qué profesionales nos pueden dar este tipo de certificado. Bueno, en principio, todos aquellos que están acreditados en el ámbito de la edificación, que son los que se citan habitualmente, pues son arquitectos, técnicos, ingenieros técnicos, están en disposición de emitir estos certificados. Hoy por hoy eso es lo más inmediato. Hay algunas discusiones de otros tipos de técnicos en energética, etcétera, que probablemente también irán entrando, pero hoy por hoy esa sería la referencia, ¿no? Arquitectos, técnicos superiores y ingenieros técnicos superiores. Esa sería hoy por hoy un poco la respuesta. Muchas gracias, Paulino. Tenemos otra pregunta de Ignacio Facerías. Espera, le voy a dar paso. Ignacio. Hola, Poli. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, te está escuchando todo el... No, ¿sí? ¿Hola? Sí, hola, Poli. Sí. Solo te está escuchando, te escucha, no sé, te escucha Paulino, espérate un momento. Espera un momento. Bueno, Poli, en este caso, tampoco la pregunta que había hecho al principio queda por el tema del audio solamente. Sí, vale, sí, pero... No, que Ignacio, voy a pedir disculpas porque hemos tenido un problema de audio que seguimos teniendo y era que nos había dicho bueno, nos había avisado que no lo estábamos oyendo. Pues sin más, yo creo que estamos ya llegando a término. Darles las gracias por su asistencia. Este webinar lo tendremos, les enviaremos un mail con un link para que se lo puedan ustedes descargar y en cualquier caso pues estamos a su disposición pues para poder ampliar cualquier tipo de información. Y sin más, pues les doy las gracias sobre todo a Paulino por su tiempo y su dedicación y bueno, y les invito para el próximo webinar de Aire Limpio Ambisalud que realizaremos el mes que viene. Muchísimas gracias a todos.